En estos momentos estoy compartiendo. Mi tema es propuesta educativa para la enseñanza de la función cuadrática con apoyo de los recursos didácticos. Y aquí está mi matriz de variables. Muy bien. Veamos cuál tiene como dependiente e independiente. Ya. Como variable dependiente, mejora de la enseñanza de la función cuadrática. Y voy a bajar un poquito el porcentaje para que se vea más. Y como variable independiente, el uso de los recursos didácticos. Perfecto. Muy bien. ¿Qué dimensiones? Bueno, primero conceptualizó. Me dijo que su tutora le pedía primero conceptualizar para de allí sacar las dimensiones. ¿Cómo conceptualiza usted la mejora de la enseñanza de la función cuadrática? Primero conceptualicé de acuerdo a los, como dice ahí, ¿no? A un previo conocimiento y poderlo transmitir a un nuevo, vincularlo a un nuevo conocimiento. Entonces, fui viendo primero del antes, que tengan sus conocimientos, y posterior. Ya. Bueno, ya allí hay aspectos de redacción nada más, ¿no? Tendríamos que poner conocimientos previos, ¿no? Y nuevos que adquieren los estudiantes, vinculándolos a través de recursos didácticos para obtener un conocimiento eficiente y funcional. Bueno, ¿no? Tal vez la palabra funcional no es tan adecuada porque se está trabajando sobre funciones cuadráticas, entonces tal vez sería mejor otra palabra, ¿no? No sé si adecuado, pertinente tal vez. Conocimiento. Ya está eficiente, ¿no? Ya. Y eficiente. Bueno, y el ente. Bueno, déjele en amarillo, ya le va a pensar tal vez una mejor palabra. Ya. Bueno, pero por ahí va la cosa, ¿no? Perfecto, se entiende perfectamente cómo conceptualiza usted que se da una mejora de la enseñanza, ¿no? Yo no pondría de la enseñanza, sino en la enseñanza, pero tal vez eso le hace que le cambie el título, pero en la operacionalización le puede poner, ¿no? Eso me faltó decirles. Si es que ustedes tienen de una forma en el tema vinculadas las variables y piensan que ya esas son las variables, eso no quiere decir que en los cuadros les tenga que poner exactamente con las mismas palabras, porque si no les van a hacer problema o algo. En la operacionalización de variables tienen que poner las variables como mejor se pueden explicar, ¿no? Si antes pusieron de y ahora tienen que poner en, ningún problema, pónganle nomás. De acuerdo. A ver, veamos cuáles son las dimensiones para mejorar la enseñanza de la función cuadrática. No sé si es que nos puede decir por qué consideró eso. No sé si son solo 3. Sí, solamente le puse 3. ¿Por qué le puse metodología? Porque una de las preguntas de la encuesta yo le puse que cómo describiría la metodología que utiliza el docente en el proceso de enseñanza de la función cuadrática, y como opciones tenía que es participativa, es interactiva, que la metodología es tradicional. Entonces por eso le puse como dimensión la palabra metodología. Janet, es correcto, pero no es del ítem a la dimensión, es al contrario, la dimensión le lleva al ítem, y es obvio, ¿no? Es obvio, si es que un profesor tiene una metodología, ¿no? Que genera, o que le genera buenos resultados, y otro profesor tiene otra metodología que no da tan buenos, ¿no? Entonces es obvio que la metodología sí influye, es obvio, o sea, y esa es la labor del profesor, ¿no? Trabajar sus estrategias metodológicas para obtener mejores resultados. Y cuando encuentra ese resultado óptimo, entonces ha encontrado sus estrategias metodológicas y con ellas trabaja, ¿no? Eso nos pasa siempre, así que yo creo que está correcto la metodología. También ha colocado los recursos, ¿no? Los recursos utilizados, en general podría dejarle solo como recursos, porque es una dimensión. Entonces, no es necesario, son recursos, ¿no? Podría tal vez poner recursos didácticos, si se quiere decir, pero en general usted dice recursos porque, qué sé yo, puede utilizar
una televisión, una grabadora, una calculadora, un tablet, yo qué sé, ¿no? Sí. Recursos es una de las dimensiones. Y No le puse didácticos porque como en la variable independiente habla de los recursos didácticos, entonces no sé si ahí me estoy usted le confundiendo. puso uso de recursos didácticos, perfecto. Ujú. Justamente por eso le digo, dejamos en general recursos, Recursos, ya. ¿no? Estaría bien. Si en la independiente vamos a hablar específicamente de los recursos didácticos, en la dependiente estamos hablando de recursos en general. Por ejemplo, como le decía, ¿no? Qué sé yo, una herramienta como esta, el Zoom, es un recurso y no necesariamente está vinculado con lo de abajo, que es didáctico. Ya, ahora, La tercera dificultades dimensión. en la enseñanza. Eso está un poco ambiguo. ¿Por qué le puso? ¿Por qué le puse por la variable que decía enseñanza y también porque uno de mis objetivos decía algo del docente, ahí se me fue el nombre. Pero entonces su dimensión no son las dificultades en la enseñanza, sino es la enseñanza. Entonces, Ya las dificultades en la enseñanza y es algo específico. Ese más bien podría ser un indicador. ya. Entonces solamente le dejaría la palabra enseñanza. Enseñanza, claro. Ya. Enseñanza. Aquí. Listo. Listo. Veamos qué otra dimensión tiene en la dependiente. Ya, No está listo. tengo nada Son más. las tres. Sigamos con la dependiente. Veamos qué puso como indicadores. A ver, arriba mismo. Ya. Los indicadores. ¿Ya? Tipo de metodología tradicional e innovadora. Bueno, Para no la met- sería E, porque tendría que ser las dos a la vez. Tendría que ser O. Ya. Ya, se entiende lo que se quiere decir, ¿no? Ahora, no sé si en metodología usted más quiere referirse a las estrategias o en general se queda con la metodología. Solamente quiere medir si es que usa metodología tradicional o usa metodología no tradicional. Sí, quiero ver si la metodología que el docente utiliza es repetitiva, es participativa, es tradicional. De acuerdo. Entonces, como son solamente las dos, tradicional o innovadora. Listo. Si es que es tradicional, ya vamos a ver los ítems. Y si es que es innovadora, ya vamos a ver los ítems. De acuerdo. Recursos. Recursos tenemos la frecuencia de usos, o sea, frecuencia de cómo usa los recursos el docente, por eso le puse frecuencia de usos. Frecuencia de uso de recursos. Pongámosle así, Sí. específicamente. Frecuencia de uso de recursos. Uso de recursos. Ya. ¿Ya? Y el tipo de recursos sería tipo de recursos que utiliza. Que utiliza. ¿Ya? Perfecto. Por ahí podrían ir los indicadores. Veamos en enseñanza. Ya, la enseñanza tengo aquí de carácter matemático, metodología, recursos, habilidades matemáticas. Ya esa también está ambigua como estuvo antes la dimensión. A ver. ¿Cómo le podemos utilizar? ¿Cómo lo podríamos utilizar la enseñanza de carácter matemático? No podría ser de otro carácter por el tema. Usted está basándose específicamente en la función cuadrática. No va a hacer una evaluación a profesores de otra área. Entonces, la palabra o sea, el indicador de carácter matemático, ¿a qué exactamente se refiere? De carácter matemático, aquí yo lo que le trato, bueno, sí, es la forma como le enseña la parte de la función cuadrática. ¿En qué carácter? Pues déjenme ver la pregunta 4, aquí está. Hacía referencia a cuál es la principal dificultad que afronta el proceso de enseñanza de la función cuadrática de carácter matemático en la parte de que si entiende el lenguaje que hizo el docente,
que si comprende o explica el docente, si la metodología del docente es confusa. Entonces sería conocimientos o métodos que aplica el docente. Conocimiento, pero tenés que poner uno por uno. Conocimientos, ¿no? Ya. Conocimientos pedagógicos del docente. Docente. Ya. El otro sería conocimiento matemático del docente. Ya. Ya. Abajo ya no sería metodología, ¿no? Porque ya le está clasificando arriba. Sería estrategias metodológicas que usa. Que usa. Y siendo más específicos, más bien arriba donde dice conocimiento matemático del docente, tendríamos que poner nivel D. ¿Aquí en conocimiento? Claro. Estamos relacionando la calidad de la enseñanza con el nivel de conocimiento que tiene el docente. Uh-huh. Y el conocimiento pedagógico, ya, estrategias metodológicas, ¿no? Perfecto. Los recursos yo creo que ya se pusieron. Sí, en la parte de arriba ya estaría repetitivo. Ya. Habilidades. Habilidades Matemáticas. para, ¿no? Habilidades para la enseñanza. Tal vez redunda con conocimientos pedagógicos, pero podría ser algo diferente la habilidad para enseñar, ¿no? Porque una persona que no tiene conocimientos pedagógicos puede ser un buen profesor, porque tiene habilidades para enseñar. Uh-huh. Por ahí podrían quedar sus indicadores. Siempre cuando se redacta indicadores tienen que pensar que ustedes necesitan un instrumento que pueda medir eso. Ya. Que alguien les dé, que mediante una ficha, mediante observación, mediante encuestas, mediante entrevistas, ustedes puedan darse cuenta de si es que tiene, de que se tiene o no se tiene eso, si se puede evidenciar o no se puede evidenciar eso. Esa es la mejor guía que me permite escribir indicadores. Ya. Una pregunta, magíster. Sí. El número de indicadores tiene, bueno, los indicadores tienen un número, es decir, por No. decir en la, no. No. No hay problema, entonces. Por ejemplo, aquí en Arriba enseñanza. puso uno porque solamente quiere ver si es tradicional o innovador, ¿no? Sí. Pero podría colocar o desglosarla, ¿no? Uso de metodología tradicional, uso de metodología innovadora, ¿no? Tal vez acá donde dice enseñanza, ¿no? Tal vez las estrategias metodológicas, tal vez sería mejor arriba donde dice metodología. Tal vez. Ya, les dejo pintadito entonces. Déjale pintadito. Yo diría más bien lo de abajo arriba y ver enseñanza tradicional, enseñanza innovadora, estrategias metodológicas que usa. Más bien arriba en metodología esa parte, me parece que podría quedar mejor. Ya, Y con mejor eso le ya pongo, tienes entonces. 2 por cada una y ya estaría mejor. Ya. Listo. Instrumento. Ya. Ya. Técnica e instrumento, le puse en forma general la encuesta que yo hice. Bueno, estaba planeado al principio en el perfil que iba a ser una encuesta, bueno, la técnica, la encuesta, perdón, y el Encuesta con instrumento. cuestionario. Pues sí, El instrumento el cuestionario es de preguntas abiertas o cerradas. Cerradas. Cerradas, perfecto. Listo. Sí, con que se diga la técnica del instrumento es suficiente. Si se va a usar más de una técnica, entonces tendrá que haber más de un instrumento. O puede ser otra técnica que también necesita cuestionario. Por ejemplo, la entrevista. Entonces, se deberá poner entrevista, cuestionario, ¿ya? Ya. Listo. Entonces, en metodología, solo una pregunta. Ahora tendría que poner mínimo 2. 2. Ajá. Y si no es 3, por lo que le pongo aquí Sí. las 2 partes del tradicional e innovador. Sí, los ítems que coloca usted a la derecha tiene que ir por lo menos una por indicador, por lo menos.
pero por puede ser, por ejemplo, 2 por cada una, ya tendría 4. Claro. Entonces allí mínimo, mínimo tienen que ir 2. Ya, y ese 410 no le entiendo mucho. El 410 es el ítem. Son la pregunta Enseñanza. 4 y la pregunta 10 que le hice con respecto a la enseñanza. Son la pregunta 410, o sea, son 2 preguntas. Ajá. No sé si es Ya. 4,10. Yo creo que podría incrementarle. Yo pensaría que podría ser unas, bueno, arriba por lo menos 2, ya no sería una, ¿no? Ya. Pero yo pensaría que siguen siendo como que muy pocas, pero por lo menos póngale 2 arriba para que mejore. Ujú. Pero y lo que la encuesta ya está realizada porque en total hice 10 preguntas. Ese es el problema. Sí. El problema es que ahorita arreglar un cuadro de operacionalización cuando ya se hizo la, la, la encuesta, ya casi que no hay nada que hacer. Claro, que se supone que esta matriz tenían, como dijo mi tutora, tenían que habernos revisado al momento de presentar el perfil. Claro, Entonces, es ahí nos que dijeron que están aprobadas y nada más. eso hemos conversado también respecto de que, si bien es cierto, se hizo un buen trabajo en la asignatura de metodología, pero era una asignatura, no era el trabajo de la coordinación de investigación. Ese trabajo, yo muy bien les dije, era su primer borrador. Ese borrador tenía que ir ya a una segunda lectura de un posible tutor. Ujú. Luego tenía que ir a lectores y esos lectores ya debieron haber hecho las correcciones, pero no existió en algunos casos ni eso. Ujú. Entonces, ni siquiera lo primero, de por lo menos tener un tutor que le pueda hacer recomendación. Entonces, ya se dan las situaciones así, ni modo, va a tener que poner estrategias metodológicas y tipo de metodología y dejar una pregunta. Si ahí hizo una pregunta, ya qué más queda. Sí, sí, sí. De acuerdo. O sea, usted allí no era que estaba poniendo el número de ítems, sino el número de ítem. O sea, la Sí, pregunta 1 va sobre eso, la pregunta 2 va sobre eso, la 4 y el 10 va sobre enseñanza, etcétera. sí, 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 a eso sí refería. Bueno, las dimensiones le sirven, lo que se ha arreglado le sirven. No le cambie los ítems, ya no le cambie los ítems, ya no va a tener sentido. Ya. Sí, sí, porque ya Lo otro estaba. sí le sirve, el otro está bien. Listo. Ajá. También podría cambiarle si en lo de arriba no ha sido la 1, sino ha sido la 1 y la 5, entonces ahí sí tendría sentido ponerle 1 y 5. Pero si ya en su encuesta sí consta, eso ya le tiene que revisar usted con Ya. más. Sí, sí, ya le reviso en este caso. Veamos entonces la independiente. Ya. Independiente, el uso de los recursos didácticos De acuerdo. son componentes del entorno educativo estimulados de parte de los alumnos, facilitando y enriqueciendo el proceso de la enseñanza del aprendizaje. La Ya. dimensión de los recursos es la clasificación de los recursos. Mm, La otra dimensión, tengo aplicación didáctica y la práctica docente. a ver, veámosle si quisiera volverle a revisar el concepto. Digo, bueno, estimuladores del alumnado, no creo. Está medio. Que estimulan, ¿no será? Son componentes Estimulan del el entorno educativo. aprendizaje en el alumnado. Ya. Aprendizaje. Alumnado. Ya. Ya, son componentes del entorno educativo. Eh, bueno, no sé si sean componentes, ¿no? Póngale en amarillo la palabra componentes. Puede pensarle una mejor palabra. Elementos, no sé, bueno. Que estimulan, no estimulen, ¿no? Que estimulan el aprendizaje Estimulan de el parte, aprendizaje. de parte del alumnado, de parte de los estudiantes, o en los estudiantes. Bueno.
de parte en los estudiantes. Aprendizaje, no. En los estudiantes. Facilitando y enriqueciendo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Así, ya, por ahí podría quedar mejor. Aquí podría también, y eso en general, ¿no? Podrían ustedes colocar una conceptualización de algún autor, por ejemplo, ¿no? No es que ustedes tienen que definir qué son los recursos didácticos, ¿no? Sino que ustedes pueden tomar definiciones ya hechas. Estaría bien. A ver, el uso de recursos didácticos. Bueno, la variable independiente uso de recursos didácticos se refiere justamente no a los recursos, no a la conceptualización de los recursos didácticos, sino al uso de esos recursos. Entonces, en la parte de abajo, para quedar bien, tendríamos que colocar proceso de enseñanza y aprendizaje mediante su uso. Y ahí quedaría. Mediante su uso. Ahí sí. Ya. Ahí estaría todos los elementos. Muy bien. Veamos entonces cuáles son las dimensiones. Tenemos la clasificación, porque quería ver si el docente utilizaba recursos convencionales, como son libros, cuadernos, o utilizaba recursos digitales o tecnológicos, o finalmente aulas virtuales. Clasificación de los recursos sería entonces. Allí sí hay que ser más específico, porque en general la palabra clasificación puede ser cualquier cosa. Ya. Clasificación de los recursos didácticos. Clasificación de los recursos didácticos. Perfecto. Abajo, aplicación didáctica de los recursos. Perfecto. Veamos qué hay más abajo. Perfecto. Didácticos. Ya, con tilde. Ya. Y luego dice práctica docente. Práctica docente. A lo que usted se refiere es a que el profesor usa recursos en clase. Cuando dice práctica docente. Sí, una pregunta de ellas, bueno, creo que no la cogí bien. Hacía referencia a cómo describe el desempeño del docente en el proceso de la enseñanza de la función cuadrática. Ya, pero ¿y eso qué tendría que ver con los recursos? A ver, déjame ver, pregunta 10 dice. Sobre los recursos didácticos que se utilizan en el proceso de enseñanza de la función cuadrática fomentan el mejor desempeño en el aula. Eso sería. Fomenta el uso. Aplicación didáctica de los recursos. ¿No se está refiriendo más al uso de recursos? Porque la pregunta en realidad no está relacionada ni con los recursos. No sé si puedes repetir la pregunta. A ver, ¿para cuál era? ¿Para recursos didácticos? No, para la práctica docente. Para la práctica docente. ¿Cómo describiría el pregunta 10. desempeño del... Sí, sí, sí. ¿Cómo describiría el desempeño del docente en el proceso de la función cuadrática? Entonces ahí tengo las En la opciones. enseñanza de la función cuadrática. Sí, sí, sí. Pero Y entonces, ese es un indicador de arriba, de la dependiente. La práctica docente no corresponde a recursos didácticos. ya, control X. Entonces, tendría que ponerle arriba otro. Metodología, recursos, práctica, enseñanza, práctica docente. Y vendría la pregunta 10. La 10. Pero era dimensión, ¿verdad? Ay, así, sí, sí, sí. Perdón. Ya luego le vemos el indicador de eso. Pero bueno, ya está la pregunta. Ya. Igual ya después le hace otro cuadrito. Ya. El indicador dice reflexión de uso. La pregunta no va sobre la reflexión en el uso de recursos didácticos, sino la pregunta va sobre la enseñanza de la función cuadrática.
Ese sería el indicador de la de arriba, estaría bien. O sea, no tiene indicador, ¿no? Si no tiene dimensión. Ujú. Ese iría arriba. Le va a tener que hacer otro cuadrito arriba, pero ya le harán luego. Solamente póngale para que no se... Sí, le voy a poner en forma general. Ahí, exacto. Ya, Para la ya le práctica puse. docente es esa, ¿no? Sí, sí. Perfecto, listo. Ya, entonces la última pasó arriba y con eso tendríamos. Así, la pregunta de Gandhi, las preguntas que me hacían la semana anterior respecto de esto y que lo vimos, me pareció que muy rápidamente sí ameritaba hacer un ejercicio completo. Muy bien, muchísimas gracias, Janet. A usted, Magister, gracias también. Sí, Víctor, le escucho. Registrar una consulta. Claro. ¿Se puede omitir el ítem o debe ir? Es que al omitir el ítem no va a tener forma de verificar el indicador, porque el ítem es la pregunta, el ítem es el aspecto sí, el aspecto específico del instrumento que le va a permitir medir el indicador. No necesariamente una pregunta, porque podría ser una casilla de observación en una ficha, por ejemplo. Eh, Tal vez le puedo proyectar mi A tabla, ver, Víctor, adelante. por favor. Ya. ¿Sí está observando, Magister? Sí, Ya. Como le había mencionado, el tema es la... Acá está el tema. Ya. El tema es incidencia de la enseñanza-aprendizaje de la matemática mediante el uso de la aplicación GeoGebra en el tercer año técnico en el periodo lectivo 2021-2022 de la Unidad Educativa Juan Montalvo de la ciudad de Mira. ya, Este es el tema. Entonces, partiendo de mi tema, la variable independiente, yo tendría el uso de la aplicación GeoGebra. ya, Y la variable dependiente, la incidencia de la enseñanza, aprendizaje de la matemática. ya. Ahora, ¿cuáles son mis dimensiones? Mis dimensiones son los contenidos aplicados en la enseñanza de la matemática. Aquí, Ya, como le había mencionado, solamente, sí, Víctor, solamente para aclarar a los compañeros, usted está haciéndole al revés, ¿no? Primero le está poniendo la independiente y después le está poniendo la dependiente. Solo es aclaración para no confundirnos con el anterior que estuvo al revés. ya, Sigamos. ya. Ahora, ¿cuáles son mis dimensiones? Contenidos aplicados en la enseñanza de la matemática. Mi asesor, o mi tutor, nos recomendó 3 temas. Ya, Entonces yo tengo 3 temas generales que son funciones, ya, cálculo y álgebra lineal. ya, estaría bien. Ya. Entonces, el indicador lo estaba tomando perdón, lo estaba tomando del currículo, el currículo priorizado para la emergencia. De ahí estoy tomando el indicador por cada tema. De funciones, un indicador, de álgebra lineal, un indicador, y de cálculo, un indicador. Ya, está bien. Ya. Ahora, en la evaluación voy a poner ejercicios propuestos que hay en la unidad 1, porque, verá, magíster, funciones en el libro de matemáticos, en el libro de matemática de tercero bachillerato, se encuentra en la unidad 1. Ya, Cálculo se encuentra en la unidad 2 y álgebra lineal se encuentra en la unidad 3. ya. Eso sería en base a la variable independiente. De acuerdo, de acuerdo. Puede servir como indicador. Ya. Ahora, en la variable dependiente, yo aquí tengo, se va a hacer en las dimensiones,
una evaluación diagnóstica que contenga las definiciones básicas sobre funciones, cálculo y álgebra lineal. Ya, Se va a hacer una evaluación formativa de funciones cuadráticas, una evaluación formativa de derivadas ya, y una evaluación formativa de matrices. ya, Funciones cuadráticas está dentro de funciones, derivadas está dentro del cálculo y matrices está dentro del álgebra lineal. ya, Y voy a hacer, o ya se hizo una evaluación sumativa que contenga los tres subtemas, funciones cuadráticas, derivadas y matrices. ya, Y la evaluación sería los instrumentos. Voy a aplicar pruebas de base estructurada. ya. Eh, no sé si le pone en la parte de arriba para indicarle. Ya, verá. La evaluación, usted le está colocando y es todos estos esquemas, estos cuadros, en realidad son para uso del investigador, ¿no? No es que porque no tenga ítem ya no sirve, ¿no? No es así. Usted le ha puesto evaluación, no le ha puesto ítem, pero le hago notar que los ítems sí están dentro de la evaluación, porque usted, ¿qué ejercicios está proponiendo para la unidad 1? ¿O cuántos está proponiendo? Está 3 ejercicios. Entonces, usted tiene 3 ítems para eso. Ya. Esos son los ítems. Si usted agrega una columna que diga ítems, allí tendría que poner 3. Ya. Y Listo. así para el resto. Y no importa, no importa. Claro, es que como son ejercicios, ¿no es cierto? Claro, Y aquí en el instrumento, ¿qué pondría el número de preguntas? 10 claro. ¿De preguntas. cuántas constan? Porque usted allí va a ver si define nociones, ¿no? Define nociones básicas sobre funciones, cálculo y álgebra lineal. Para darse cuenta de eso, usted aplica el instrumento número 1 y ese instrumento número 1 debe constar de varios ítems. Ese es el número de ítems que usted está usando para que ese indicador le diga si es que tiene o no tiene. Ya. Magíster, una consulta. Entonces, acá en el encabezado, ¿qué le pongo? ¿Ítem o número de ítems? Yo pensaría que cuando usted hace un cuestionario y pone que va a hacer la pregunta 1, 5 y 10, ¿no? Me daría lo mismo saber que usted va a aplicar 3 ítems sobre eso que saber cuáles son las preguntas sobre eso. A mí me daría lo mismo. O sea, yo pensaría que es el número de preguntas que va a hacer sobre ese aspecto. Allí, si usted tiene 3, serían 3. Que sea la 1, la 2 y la 3 exactamente, eso para mí es irrelevante. Lo que importa es cuántos ítems va a aplicar sobre esto. Puede ser Listo. un dato importante o se considera un dato importante porque me va dando ya la cantidad de ítems que usted utiliza. Si es que se puede pensar allí, si es que es suficiente o es insuficiente para cuando le están haciendo la tutoría. Listo. Tal Ujú. vez alguna observación, Magíster, en esta tabla. No, Ah, está más, bastante bien. Está bastante bien. más de la que ya me... Puede incluso, me parece que esta evaluación puede quedar, ¿no? Y en la misma evaluación, ejercicios propuestos, unidad 1, sin añadir otra columna porque va a perder, se va a hacer muy, muy, muy grande y va a perder tamaño de letra y eso. Yo le recomendaría que allí mismo, donde dice evaluación, ejercicios propuestos, unidad 1, la evaluación consta de 3 ítems. Y con eso le arreglo. Ahí Listo. mismo. Ujú. Listo. Muy amable, Magíster. De acuerdo. Ya, Víctor, me encanta. Muy bien, nos salió una muy didáctica grabación que les va a servir para poder hacer la operacionalización de variables. No sé si hay más inquietudes al respecto. Sí, Mayra. Buenas tardes, Magíster. Yo no tengo una inquietud, pero no sé si es que podría socializar el cuadro de la operacionalización de variables de mi proyecto. De acuerdo, adelante. Ya comparto.
Gracias. Perfecto. Se ve bien. Ya. A ver, el tema de mi proyecto es factible y el tema es Flipped Classroom como propuesta de innovación educativa en la enseñanza de la circunferencia en el segundo año de Bachillerato General Unificado. Ya. Paralelos a ABC en la Unidad Educativa Fiscal Manuela Cañizares del año lectivo 2021-2022. Para el cuadro de operacionalización de variables, la variable dependiente es enseñanza de la matemática, la circunferencia. Ya. Ya, las dimensiones yo le puse metodologías de enseñanza, como lo que se requiere aquí es Ya. hacer un cambio en la metodología tradicional. Entonces, en los indicadores yo le he puesto metodología tradicional y metodologías activas. Ya. Ya que Antes de eso, Mayra, ¿su proyecto es cuasi o es factible? es factible. Perfecto. Ya. Si es factible, no hay problema con poner enseñanza. Muy bien. Ya, Ya. Simplemente ha puesto dos dimensiones. Vaya, sí, perdón. Una dimensión que sería en este caso las metodologías, ¿no? sí, Ahora, ese específico para indicadores ha puesto si es tradicional o es activa. Usted no le pone tradicional o tradicional e innovadora, sino le pone metodología activa. Ahora, la metodología activa, yo le concibo, ¿no? Como que la misma metodología tradicional puede convertirse en activa a través de la participación. Y ese es justamente el éxito de esta estrategia, ¿no? De esta metodología del Flip Class. Porque lo que hace es que una clase tradicional solamente la voltea. Y los estudiantes, en lugar de venir a recibir la clase en el aula, reciben la misma clase a través de medios o a través de videos en la casa. Pero el profesor puede estar haciendo el video tal vez con la misma metodología tradicional, pero no está en un espacio tradicional el estudiante. Luego llega al aula y se pone a hacer allí los deberes o las actividades de aprendizaje con los grupos de compañeros y con la guía del profesor. Eso es básicamente, ¿no? Cómo se concebiría en el Flip Classroom como una metodología que lo que busca es innovar en la enseñanza, ¿de acuerdo? Entonces, usted tiene dos, a ver, la técnica la ha puesto en la encuesta, por lo tanto va a ser cuestionario, y los ítems usted los ha clasificado, me imagino que el número corresponde a la pregunta, ¿no? Que está planteada dentro del cuestionario. así es. Ya, ahí le hago una pregunta. La pregunta 10 es parte de las preguntas sobre metodología tradicional y metodología activa. No, o sea, aquí por ejemplo en el primer indicador dice metodología tradicional de la 1 a la 4, se Ya, refiere a preguntas que conllevan solo metodología tradicional y de la 5 a la 10 ya, involucran todo lo que es metodologías activas. de acuerdo. Entonces, nos faltaría esa línea allí que nos indicaría eso, pero bueno, como hay que poner la palabra encuesta, usted le puso al medio. Pero Ah, estuve suponiendo bien, ¿no? O sea, hasta la 10 son metodología tradicional y metodología activa, pero usted la ha clasificado más todavía, haciendo que de la 1 a la 4 sea tradicional y de la 5 a la 10 activa. exacto. Entendiéndole así, veamos cómo está la independiente. Ya para la independiente es metodología activa Flipper Classroom. Como utilizar este tipo de metodologías es innovar en las prácticas educativas, entonces una dimensión, yo escogí la innovación en educación. Para los Ya, indicadores utilicé TIG en educación y Flipped Classroom como tal. ya, Entonces igual hice 10 preguntas más, de la 11 a la 16 es todo lo que involucra a TICs en educación, qué sé yo, el uso ya, de herramientas digitales, de herramientas, de aplicaciones, de herramientas tecnológicas. ya, Y de la 17 a la 20 es netamente todo lo que quiere explicar o lo que está dentro de Flipper, claro. claro. No, no me parece mal. Ahora, TIC en educación sabe que es un término que no se utiliza. Allí hay dos posibilidades. La una es poner el TAC y la otra, ¿no? Sería ya específicamente
las tecnologías, ¿no? Las tecnologías que se usan en educación, pero lo que más ahora está, digamos, utilizándose es el TAC, el TAC, es las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento. Póngale para que le tenga presente de repente. Y con eso ya no es necesario poner en educación ni nada de eso. Ah, ya. Ujú. Y disculpe, doctor, yo podría cambiar esto porque yo así hice la validación con los expertos y así me aprobó mi tutor. La verdad es que no me había hecho este tipo de observación. Ya. Pero usted habrá validado los cuestionarios. Sí, con los expertos. No hay problema. Ya, tecnologías. ¿Me puede repetir, por favor? Tecnologías del aprendizaje y el conocimiento. Ya. Ya. Esas son las TIC en educación. Ah, Y ya. no se utiliza TICs en educación, TICs para la educación, TICs aplicadas a la educación. Todo eso ya ha necesitado el surgimiento de este nuevo concepto en tecnologías del aprendizaje y el conocimiento. Son tecnologías para aprender y conocer. Ya. Ya. Sí puede incluirle aquí en este cuadro de desglose, porque esto no tiene nada que ver con la validación, en vista de que usted tiene validado los cuestionarios. Ya. Le Ya. puede hacer cambios aquí, sí. Ah, ya, ya, listo. Ahora, Ya. me parece bastante simplecito, directo, concreto. Yo creo que está bien. A veces, cuando se concreta, se gana más. Sí, yo creo que en su validación seguramente le fue bien. Sí, realmente la validación la hice la última semana, faltando 2 semanas para finiquitar el año lectivo y ¿Ya? faltando una semana para terminar el año lectivo, hice la aplicación a los estudiantes. Trabajé con los docentes, que son 19, una encuesta dirigida a los docentes ¿Ya? y una encuesta dirigida a los estudiantes. Ajá. Eh, sí, entonces ahorita estoy en el proceso en el capítulo 3. Ya. Y con las alfas, ¿cómo le está yendo? Bien, la otra vez me parece que al inicio cuando usted se presentó sí le había dicho que me salió la de los maestros me parece que me salió era 0.79 Ya, y la de los estudiantes 0.83. ya. Pero Ujú. bueno, está bien. Ya, dejo de compartir, Está Magistra. bien, Muchas Mike. gracias. Muchas gracias. Listo, compañeros. Creo que tenemos. Veamos si es que trabajamos en el siguiente tema. Voy a dejar la grabación para